Muy buenas tardes, amigos que sintonizan este canal Teleradio América y que los viernes nos regalan su compañía virtual. Ustedes nos ven y nosotros nos imaginamos toda una enorme población de dominicanos y dominicanas que les duele su país. Entonces, como es costumbre estos viernes, con el doctor Armando Armenteros. Buenas tardes, Armando. Buenas tardes. Yo estoy viendo, pensando, mira dónde están estos dos aquí, por fin. Porque le voy a decir que a la gente le gusta el programa que nosotros hacemos. Sí, y además se repite en todas partes. Y más en esta semana, en donde tú sabes todos los problemas que han habido. Sí. No solamente por la interferencia de organismos internacionales con nuestro país, que como de costumbre quieren que las cosas se hagan no como a nosotros los dominicanos y al gobierno dominicano le conviene y le interesa y piensa, sino como ellos creen que es bueno para ellos resolver sus problemas que les han echado arriba, como el problema de Haití, y que ellos no han podido resolver nunca según los métodos que han utilizado hasta ahora. Así es, y efectivamente, claro, vamos a ver si ese paisito que está al lado de ellos, allí la República Dominicana, se hace cargo de él y no lo quitan de encima. Así es. Entonces nosotros, como has anunciado en esta semana, pues habíamos anunciado ya en el programa de la Hora de Consuelo, este espacio que ella los viernes le cede al comité. Pues antes de ayer hicimos un programa con doña Consuelo Despradel y anunciamos que íbamos a tratar hoy viernes un poquito más ampliado sobre una iniciativa, un proyecto que por los siguientes 3 años va a desarrollar la Unión Europea, financiando 2 entidades de la sociedad civil en nuestro país, que es muy importante alertar a las autoridades y a la sociedad de qué es lo que eso significa. Eso lo hicimos, y obviamente doña Consuelo, que les regala esta hora al Comité Dominicano por la Solidaridad Internacional con Haití, pues le sirve un inestimable información para que los dominicanos sepamos a dónde nos quieren llevar, que ya hemos llegado a una parte, pero todavía las cosas se pueden seguir poniendo peor en el manejo de las situaciones migratorias. Estamos resistiendo de todas maneras, desde ahora y desde siempre hemos estado resistiéndonos. Siempre, claro. A esta situación. El proyecto que está financiado por la Unión Europea se llama Trato Digno, ese es el nombre, un nombre precioso, Trato Digno, y se ejecuta a través del Observatorio Migratorio del Caribe, OMICA, entidad a la que ya le dedicamos un programa, varios programas, y otra que se llama Centro Dominicana CEDESO. Ambas entidades, que están a las dos vinculadas con Open Society, es muy importante que se sepa, de George Soros. Ese proyecto se marca en lo que ellos denominan la Unión Europea el Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos. Y le voy a pedir a Edwin que me coloque una imagen del enlace de URL que está en el internet. Eso es lo que aparece en internet. Gracias, Edwin. Déjalo ahí. Y como verán, si ustedes buscan en la página de la Unión Europea, la cooperación internacional y desarrollo, que eso es lo que significa en francés, la página arriba, dice ahí, Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos. Es una convocatoria local a las propuestas republicanas. Ese proyecto, en esa página, dice, súbela incluso más para que se vea toda la cantidad de documentos que tiene, ¿verdad? Ahí están todos los documentos que usted la entra y puede descargarlo, y por lo tanto esto quisimos mostrarlo en línea. Eso estamos viendo ahí en la pantalla de la televisión, lo que se ve en el internet, en la página de la Unión Europea, donde se anuncia este programa. Si ustedes se dan cuenta en esa intervención tan grosera de ellos, y hoy lo vamos aquí, Armando y yo, a desmenuzar, vamos a hacer una autopsia a eso. Entonces, parece, Edwin, eso es para que vean que eso lo sacamos de ahí, que no lo estamos inventando. Y entonces vamos a fijarnos en los detalles que nos llaman la atención, y vamos a buscar la primera imagen, que es extraída de ahí, y si lo puedes ampliar un poco al contraste,
Ahí veamos lo siguiente. Dice que es una subvención, es un programa de derechos del hombre, es decir, algo que es supuestamente derechos humanos, y el presupuesto es de 1.400.000 euros. Y está cerró el 10 de abril del 2019. Sin embargo, si corremos un poquito la pantalla hacia la izquierda, nos daremos cuenta de que fue modificado el 15 de octubre del año 2019. Y si quieren más datos de las referencias, ustedes colocando, dice referencia Europe 8 pegado. Y ese es el número del proyecto, el 162.923. Ustedes le colocan los demás detalles y pueden ubicar todo esto. Quisimos hacer este señalamiento para que se vea que de lo que estamos hablando no nos lo estamos inventando. Es una información oficial. Y ese proyecto, por lo tanto, está en curso. Y el lanzamiento del mismo se hace el 9 de agosto. El 9 de agosto. O sea, el país se viene a enterar de este tipo de detalles, porque salvo las ONGs o las entidades que quieren entrar a los proyectos que están disponibles para financiamiento dentro de los programas que desarrolla la Unión Europea para la promoción de los derechos humanos, salvo eso, una gente que vaya a entrar ahí a eso no es del consumo de la población, porque aunque información es abierta y pública, es realmente uno viene a despertarse, a uno lo madrugan después, cuando uno se da cuenta de que eso está en curso. ¿Cómo el país se enteró de eso? El país se enteró de eso porque se hizo un lanzamiento el 9 de agosto. El gobierno nuevo entraba el 16, 7 días antes se hace este anuncio. Entonces, le voy a pedir al Control Master que coloque las imágenes del lanzamiento en YouTube para que hablemos de eso. Armando, ¿tú llegaste a ver el programa de Consuelo? Claro, el tuyo hace un par de días. Sí, así es. Y esas son imágenes del lanzamiento. Ahí es cuando la chica que sirvió de moderadora o de maestra de ceremonia, porque todo se está haciendo por la pandemia ahora virtual. Y entonces este es el embajador Gianluca Grippa, ese es el señor representante de la Unión Europea, un diplomático acreditado en el país, representante de todas estas naciones europeas que han dispuesto 1.400.000 euros. Entonces, más adelante, en ese lanzamiento, él tiene un discurso y él dice muchas cosas que es bueno escuchar. Entonces empiezan a partir de ahí una presentación que hace el señor Venecio Eneca, que es un haitiano, y la señora Brigitte Wooding, que es esa. De la señora Wooding ya hemos hablado aquí. Ella es la directora actual, OSMI, que es una ONG que es de Wilfredo Lozano. Y ella está ahora como directora ejecutiva, pero realmente el dueño de eso es el señor Venecio Eneca. ¿Y este señor quién es? Ese es el director del SEDECO, que es la otra entidad, y que están ejecutando eso. Entonces hacen su presentación de cuáles son los objetivos, luego de la presentación de ellos a grandes rasgos y en detalle, qué es lo que ellos van a hacer con ese proyecto que es sobre derechos humanos, trato digno. Y luego la señorita que lo hizo muy bien, por cierto, respondió preguntas y respuestas, inquietudes de la gente que en línea le preguntó. Eso es el video. Pero atención, ahora Armando y yo vamos a ir desglosando los detalles que nos interesan, porque frisamos en distintas imágenes fijas, fotografías, de los slides de la presentación de PowerPoint que el señor Venecio hizo durante la presentación. Esa es la primera, el lanzamiento nacional del proyecto Trato Digno, y el programa que dice quién iba a hablar, que era el señor Gianluca Grippa, y después las demás personas. CEDESO, Centro Dominicano, dice sobre de Desarrollo Sostenible, así que se llama. Unión Europea, Proyecto Trato Digno, y arriba está el número del proyecto. ¿Se recuerda la sigla que le identifiqué? ¿De dónde es que viene gracias, con el puntero ustedes se dan cuenta? El nombre del proyecto
su identificación dentro del sistema, cómo se identifica. Ese proyecto que fue lanzado ahí, cuando ellos van al detalle, y vamos a la siguiente imagen, fíjense que te dice que es anterior, para que se vea cuál es la finalidad. Se llama trato digno. Dame la anterior, por favor. Trato digno. Entonces te especifica: articulado para prevenir las detenciones y o deportaciones arbitrarias de las personas migrantes y sus descendientes. ¿Por qué ese nombre bonito? Porque resulta que la Unión Europea, en todo su tratado constitutivo, establece el compromiso de las uniones, de los países que forman parte de la Unión, de respetar y hacer respetar, promover los derechos humanos, un compromiso continental. Eso es parte de la filosofía de la entidad, de esta federación de países. Y entonces, obviamente, uno de los derechos humanos básicos es el derecho a la libertad personal. Por lo tanto, una de las afectaciones de ese derecho humano básico, que es la libertad, es la detención arbitraria. ¿Ustedes se dan cuenta cómo que van construyéndose? La detención arbitraria es una vulneración a la libertad personal o el derecho humano básico, y por lo tanto, todo aquello que tienda a promover las desapariciones de detenciones arbitrarias es un compromiso de derechos humanos de las naciones que componen la Unión Europea. ¿Se entiende, verdad? Es decir, debajo de la sombrilla, en un alerito que tiene que ver con no detención arbitraria, ahí tú te metes y puedes buscar recursos de lo que maneja el presupuesto de la Unión Europea para promover algún proyecto que tienda a denunciar y prevenir las detenciones arbitrarias. Vamos bien, ¿verdad? Está ahí. Suena precioso. Esas detenciones arbitrarias son las que se realizan cuando entran personas en el territorio o a personas que están ilegalmente ya ahí. Ese es el sofisma. Es decir, hasta ahí todo está bien. Pero entonces, lógicamente, tú quieres asimilar la detención migratoria, la detención de control migratorio, a la privación arbitraria de la libertad, que no es lo mismo. Por eso es que las batallas para la preservación de la libertad y la autodeterminación, donde se libra ya no es en el campo militar, y eso es bueno que la gente entienda, es en los escenarios jurídicos. Es que ahí es donde se está librando la batalla por la soberanía. Y ustedes vieron ese constructo. El constructo es: los derechos humanos deben preservar la libertad. Una de las formas de la afectación o desconocimiento del derecho a la libertad personal es la detención arbitraria. Luego, si yo asimilo la detención para control migratorio a la detención arbitraria, luego toda forma de detención de un extranjero es una privación arbitraria de libertad. Luego veo a los derechos humanos. ¿Se entiende el sofisma? Bueno, sofisma. Sí. En Unión Europea, tú agarras unas cuantas ONGs que van a luchar por los derechos humanos, entre ellos la privación arbitraria de la libertad, y luego toda forma de interdicción migratoria que realice la autoridad es una violación de los derechos humanos. Es decir, tú inutilizas la soberanía del país, utilizas esa interpretación maliciosa de términos para tú equiparar una cosa que es legal y legítima de los estados, como es el control migratorio. Inmediatamente, por la vía de esa deformación del enfoque, pasas a convertirlo en una violación de derechos humanos, y tú tutelas un país, lo controla, le quitas su soberanía en nombre de los derechos humanos. Genial. Pero así es que se... Entonces, ¿qué pasa? Nosotros en el comité, el doctor Armando Armentero es un médico eminentísimo, y desde el ámbito de la salud nosotros podemos darle cátedra de la boca de él de lo que es el tema del impacto migratorio. En el caso nuestro, yo lo que soy abogado, pero por suerte de la vida, pues me especialicé en un campo que es semiteórico, es teórico, pero es un eje transversal con todo. Yo lo que soy es doctor en derechos fundamentales en la democracia contemporánea. Es un título larguísimo, pero es el nombre de mi PhD.
¿Entiendes? Entonces, cuando uno ve ese tipo de cosas, lógicamente uno identifica dónde que está la premisa falsa, que se mete de contrabando y permite colocar este país donde está. Ya se entendió por dónde que vamos. Ya vimos el primer slide, Armando. Vamos con lo siguiente. La siguiente. Vamos a ver. Sí. Y vamos a hacerle su autopsia a esto. La siguiente imagen te dice lo siguiente. Dice que va a durar, ¿cuánto dice ahí, Armando? 36 meses. Se anunció el 9 de agosto. Y el gobierno nuevo entra el 16 de agosto. ¿Hasta cuándo pretende ese programa estar activo? Hasta el 9 de agosto del 2023. O sea, 3 de los 4 años del gobierno de Luis Abinader, las autoridades van a tener que convivir con eso. Es decir, eso es una cosa muy bien montada. Dice, objetivo general: contribuir en promover la defensa de la dignidad y los derechos humanos de la población migrante y sus descendientes conforme al Programa Nacional de Derechos Humanos. Precioso. Hasta ahí no tengo nada que decir, ¿verdad? Y la normativa internacional aplicable en la materia. Entonces, en los objetivos específicos, que es la columna de la derecha, ahí empiezan las cosas ya a precisarse. Dice, incidir en la vigilancia para implementación de políticas públicas para prevenir detenciones arbitrarias y discriminatorias al exponer a migrantes y sus descendientes a deportaciones en la zona sur de la República Dominicana. Usted ya entiende por dónde va. De la República Dominicana. Claro. Nada más para nosotros. Detención arbitraria y discriminatoria de migrantes. Ya tú asimilaste, ahí la primera premisa quedó establecida. Ya tú asimilaste la detención migratoria a la privación arbitraria, de la libertad. Lo cual es un sofisma. ¿Por qué? Yo voy a pasar a explicarlo inmediatamente. Porque si tú te vas a la Convención Americana de Derechos Humanos, efectivamente el derecho a la libertad de tránsito, la libertad de movimiento, es un derecho humano. Pero la Convención en su texto habla de la condición de legalidad del tránsito. O sea, la legalidad en el tránsito significa que obviamente para los nacionales es plena, pero para los extranjeros no, porque el extranjero no tiene libertad plena de tránsito, está sujeto a las condiciones de admisión legal. Un extranjero inmigrante ilegal no tiene libertad de tránsito. ¿Por qué? Porque el ejercicio de ese derecho no es absoluto, está supeditado a la legalidad. Usted no puede, no, la libertad de tránsito en la Declaración de los Derechos Humanos. Pues déjenme entrar, gobierno español, a su país sin visa. O al gobierno francés. O al gobierno. A todos, aparte están ahora. Sí, porque están de la Unión Europea. Armando, es a la Unión Europea que yo le estoy hablando. Es decir, no es verdad que la libertad de tránsito existe sin restricción alguna para los extranjeros. Eso es una premisa falsa. Es decir, la base de la construcción de ese proyecto es todo una construcción engañosa, jurídicamente inválida. El programa de hoy lo estamos haciendo, Armando y yo, amigos televidentes, para que ustedes entiendan las formas inteligentes en las que se produce. Todas las vueltas que le dan, claro, a eso, para hacer lo que según a ellos les conviene, no a nosotros. Claro. Vamos a ver en la siguiente presentación, la siguiente slide de esa presentación que hicieron en agosto. Este proyecto dura 3 años. Te dice, en las 15 provincias fronterizas de la parte sur, es decir, es para tener un control absoluto sobre las instituciones que establecen el control migratorio. Es decir, ellas van a monitorear eso. Entonces te dice, en esas 15 provincias, R1, integrado, es decir, ¿quiénes van a participar? Activistas de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil, a una red de vigilancia y denuncia de los casos, detenciones y deportaciones de migrantes y sus descendientes de forma arbitraria. Eso es, hasta ahí tú te das cuenta de que, bueno, va en la misma dirección de lo anterior,
Pero cuando tú te vas a cómo ellos van a ejecutar eso, que es en la derecha, ellos te dicen la dinámica que es ahí, en donde obviamente se necesitarán recursos que son financiados con ese $1.400.000. Sesiones de capacitación a migrantes, descendientes nacidos en RD y activistas de los derechos humanos en la red preventiva y denuncia de arresto y deportación. Ellos van a ideologizar y a adoctrinar a los migrantes en territorio dominicano con dinero que viene de fuera. Atención, a extranjeros, porque no son extranjeros de los países europeos, porque todo lo interesante es esto, es decir, no es adoctrinar a los españoles, a los franceses, a los ingleses, no. Es a los migrantes de un cuarto país en el territorio de un tercer país, a decirle, ustedes tienen que tener tales y cuales derechos que digo yo, que me interpreto yo, ustedes tienen, que no tienen realmente. El derecho de libertad de tránsito no existe para el extranjero ilegal. No existe. Por las razones que he explicado. No existe y punto. Eso es una mentira. Pero ellos ahí van a adoctrinar, a decirles, no, cuando un inspector de migración lo para en la calle y le dice, usted, enséñeme sus papeles, y usted no tiene carnet de regularización, ¿cómo usted entró? ¿Usted tiene visa? ¿Tiene su pasaporte? No. Usted está detenido, que usted lo vamos a deportar. No, eso es arbitrario. O ese carnet, la foto, usted no se parece al de la foto. O tiene que acompañarme porque tengo que verificar en la base de datos si ese carnet le corresponde. Esa interdicción migratoria no tiene el carácter represivo de pérdida de libertad, porque eso es parte de la potestad legítima de la autoridad en relación con el extranjero, porque la libertad de tránsito del extranjero está supeditada a la legalidad. Es decir, cuando él está haciendo eso, el miembro del oficial del CESFRON o cualquier autoridad dominicana está ejerciendo una autoridad legítima y por lo tanto su actuación no se hace en desmedro de derechos humanos, porque es legítima. Es decir, tú no puedes equiparar la autoridad legítima a la no autoridad. Es decir, no tiene ninguna potestad. Un inspector de inmigración y un inmigrante ilegal son iguales, por lo tanto uno no puede más que el otro. El planteamiento simplemente es una cosa descabellada, pero ellos lo asimilan. Volvamos a ese slide, si es posible, Edwin, en el control. Volvamos al mismo slide. Y entonces te dice lo demás: migrantes y sus descendientes sensibilizados en su derecho, las detenciones sobre detenciones y deportaciones arbitrarias, fortalecimiento, coordinación, articular las redes, las organizaciones sociales, la asistencia psicoemocional y legal. Ellos van a pagar los abogados. O sea, quien va a pagar los abogados de los ciudadanos haitianos son unas ONG con dinero que paga la Unión Europea. Oigan de lo que estamos hablando. O sea, para que después no se diga que uno se inventó esto, eso lo dice ahí, ¿verdad? Vamos a poner el siguiente slide para que se vea. Eso es de la presentación oficial, como hemos dicho, no lo estamos inventando. La siguiente te dice, R2, implementada una estrategia de monitoreo y documentación de casos de detenciones y deportaciones arbitrarias en 2 chequeos, como el 15 de Asua lo especifica, y de los puntos fronterizos de Jimaní y Elías Piña, dice en la columna de la derecha, y ya es el detalle, un equipo multidisciplinario para el monitoreo, prevenir y reportar los casos de detenciones y o deportaciones arbitrarias. Eso para ir armando los expedientes. Estrategia eficaz de monitoreo, prevenir posibles detenciones y o deportaciones, porque la cuestión es evitar que la autoridad ejerza su función. Reportar casos de violaciones de los derechos humanos, el debido proceso, la norma ante las instituciones garantes, y mediar ante las entidades garantes la liberación de las personas detenidas y o deportadas en forma arbitraria. Es decir, si la persona es ilegal, ni la puede deportar, ni mucho menos intervenirla. Es decir, ese es un programa que financia el desconocimiento de la potestad propia del Estado Dominicano. No estamos inventando nada. Armando, ¿es así? Yo diría que ignora el derecho que tenemos los dominicanos en nuestro propio país, y a que las leyes, la constitución y demás sean interpretadas por ellos a su conveniencia y no a lo de nosotros. Sí.
Si vemos el siguiente slide, que es la siguiente presentación, eso el señor Beneco Enesia, que es un haitiano, parece haitiano. Por lo menos el nombre no es muy propio de los dominicanos, no conocí ese apellido, pero a lo mejor es más dominicano que tú y que yo. Él hace un hombre, ese señor es el que salió ahí hace ratito. Inteligente, muy inteligente. Felicitaciones, es un hombre que está haciendo lo propio, lo suyo, lo que le conviene a la gente que él representa. Felicitaciones, ustedes saben muy bien en lo que ustedes están. Lo que no saben muy bien en lo que deben estar son los dominicanos. Entonces, la siguiente presentación, el slide dice R3. Fortalecida la capacidad de la sociedad civil que trabaja en el tema de migrantes y sus descendientes. Entonces habla de sistematización de las informaciones recogidas en el terreno mediante monitoreo y elaboración de informes. Ahí entre los MICA. Los MICA es la entidad de Willy Lozano, que participó en aquel informe pericial en donde llegaron un haitiano al que le falsificaron los documentos de identidad, Winnie Yang. Y esa señora que la dirige fue la perito que fue allá en aquella ocasión en que con el testimonio perjuro de ese señor se condenó a la República Dominicana, porque eso es bueno recordarlo de quiénes y de qué que estamos hablando. Y eso está en el internet. Y aquí lo hemos, Armando, ¿te recuerdas? Eso lo hemos presentado muchas veces. También, eso es parecido a la época aquella en que fue un señor que dijo ser dominicano y no sabía ni cómo se llamaba él, ni cómo se llamaba su familia, ni cómo se llamaba nadie. ¿Y que cuál es el nombre de sus hermanos? Chocolate, Cocoa. No sabía el nombre. Y entrevistaron a los hermanos. ¿Usted conoce a ese señor? No, pues ese señor nunca ha sido hermano de nosotros. Y dice, no, yo no veo, ese señor vive en Anzapitre, Anzapito, ¿cómo dice? En Anzapito. Y él es un haitiano, él se llama Winnie, y efectivamente Winnie Yang. Que después que hizo esa declaración infamante, perjura, en México, se desapareció, no lo volvieron a ver. Y que le privaron los documentos. Te la pregunta, bueno, pero si tú no tienes documentos, ni tienes cédula, ni pasaporte, ¿cómo tú llegaste a México? Sí, ¿cómo viajó? Sí, a México, nada más y nada menos. Vamos al slide. Sí. Volvamos al slide. Entonces ustedes verán ahí que dice, y esto es ya muy importante. Dijimos que la sistematización es para poder armarnos los expedientes, pero atiendan lo segundo. Dice, elaboración e implementación ¿de qué? Dice ahí, de una estrategia de incidencia política. Amigos televidentes, lean bien eso no se lo está inventando el comité. Ese slide, esa ficha que ustedes ven ahí, eso es de la presentación que se hace en el lanzamiento del programa Trato Digno. El objetivo, elaboración e implementación de una estrategia de incidencia política de los migrantes en la República Dominicana. Porque el Trato Digno es a los migrantes en condición de ilegalidad. Porque el legal no tiene problema. Y el ilegal. De ese que están hablando, que se pretende que ni lo detengan, ni lo deporten. Entonces, promover la elaboración e implementación de un protocolo para prevenir la detención arbitraria, para que no haya detención. Participación en foros nacionales e internacionales con informes alternativos, como el que preparó la señora Wooding cuando se nos condenó allá en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con el testimonio de Winnie. Está dicho, ¿verdad? Y está explicado y está mostrado. El comité no se está inventando nada de eso. Entonces, ¿por qué nosotros quisimos hoy hacer un énfasis con esto? Tanto Armando como quien le habla. Porque este asunto de la incidencia política nos lleva a un tema. Eso es legal. Entonces yo le voy a pedir al control que me presente el texto de lo que establece la Constitución de la República muy claramente, que está en la siguiente imagen. Edwin, por favor, colócala por si alguien no se ha leído la Constitución de la República. ¿Qué dice la Constitución de la República? Y amplíalo, por favor, sobre el régimen de extranjería. ¿Qué dice ahí? Artículo 25 en el numeral 1. Que no pueden participar en actividades políticas en el territorio nacional. No pueden. Es decir, ahí se está financiando un proyecto en la República Dominicana para el cual se han destinado para los próximos 3 años 1.400.000 euros. Traduzcan eso a peso para que ustedes se den cuenta
¿De cuántas decenas de millones de pesos estamos hablando? Esos son como 80 millones de pesos. No nos lo inventamos, ¿verdad? Tanto que bregamos nosotros, ¿ves? Para conseguir con qué publicar una cosa, ¿eh? Unos cuantos cientos de pesos necesitamos. Nosotros que tenemos que hacer algo, que nosotros, gracias a Dios, tenemos una pequeña asignación en el presupuesto y nos auditan muchísimo. Y tenemos los empleados inscritos en nómina, pagamos todo lo que tenga que pagarse. Y nos van y nos buscan hasta la última hojita. Armando no cobra, ni yo tampoco, salario. Claro, pues nada más faltaba eso. Claro, pero eso es así. Y tenemos que pagar la oficina, el agua, la luz, tener un centro de documentación. Y el personal que permite, por ejemplo, que esto se suba a YouTube. Por suerte, Consuelo nos regala esta hora. Esa es la suerte. Para poder llegar a ustedes y tener abierto ese centro de documentación con una biblioteca, un centro de documentación que está muy bien provisto de todo esto que se archiva. Está claro que la Constitución establece que eso está prohibido. La Constitución Dominicana prohíbe a los extranjeros hacer política aquí. Y una alegación diplomática extranjera, la Unión Europea, está financiando un proyecto que entre su objetivo específico está en la elaboración de una estrategia de incidencia política. No nos lo inventamos. Eso desafía el régimen constitucional interno. No es un invento. Es lo que te digo, a ellos no les importa nada de lo que... Estos son paisitos. Y ellos creen que tienen el derecho de hacer lo que les da la gana con ellos. Pero atención. Entonces nosotros resulta que somos la criada respondona. Sí, bueno, por lo menos en el comité no se nos va a pelar la garganta. Claro. Atención, no solamente es la Constitución. Hay una ley del año 1957 que está vigente. Es una traducción casi exacta de una ley norteamericana. Se llama la ley 4701 del 14 de junio del 57 sobre agentes extranjeros. El que no la conozca puede meterse en la página de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo y buscarla por su número 4701, no tiene guión en el medio, 4701 del 57, la Gaceta Oficial, para que vean también que no es una cosa que uno se está inventando, porque si usted tiene muy aragán y no quiere buscarlo en la página oficial, en el internet, es la Gaceta 8735, castiga, señores, con 5 años de prisión y multa de 10,000 pesos o ambas penas a la vez a los agentes extranjeros y toda persona que represente o reciba recursos de gobiernos extranjeros y no los registre y lo declare primero en el Ministerio de Interior y Policía y en la Procuraduría General de la República. En ese y a un solo funcionario de la Cancillería Dominicana, ni del Ministerio de Interior y Policía, entre cuyas atribuciones está específicamente lo que estas ONGs van a monitorear y confrontar, porque para prevenirlo. Tampoco vemos que el Ministerio de Defensa tenga una representación, porque es al puesto que está bajo el control de las autoridades, incluyendo la del Ministerio de Defensa. Es que esas personas son agentes extranjeros que están ganando un sueldo, recibiendo dinero del gobierno extranjero. ¿Para qué? Para favorecer las cosas que a ese gobierno extranjero le convengan, no a nosotros, los dominicanos, en nuestro país. Pero que plantea de entrada el desconocimiento del Estado de Derecho de la República Dominicana, hermano. Bueno, de paso, claro. Claro, lo cual es muy grave. Porque precisamente sobre lo que descansa el criterio de soberanía de un Estado son los siguientes elementos: la existencia de un territorio, una población y un autogobierno, es decir, instituciones que lo gobiernen. Si tú planteas que desde el territorio tú no tengas control de la población y el desconocimiento de las instituciones que conforman el autogobierno de ese Estado soberano, yo quisiera saber el principio de autodeterminación del pueblo dominicano dónde queda.
¿Y en dónde quedan las autoridades? Yo quisiera preguntarle al señor ministro de Interior y Policía si esta gente se registraron como agentes extranjeros e informaron todo eso que pretendían hacer para tutelar, supervisar y controlar y denunciar lo que hace el Ministerio de Interior y Policía, que tiene que ver con una cuestión estratégica, porque estamos hablando de la seguridad interior del Estado. Y mucho más la Dirección General de Migración, que no vimos a nadie de la Dirección General de Migración ahí concernida en eso. Y si Unión Europea o cualquier delegación diplomática está financiando cosas que no tienen que ver con el interés de esos estados, porque es que no están hablando de ciudadanos de la Unión Europea, es que están hablando de ciudadanos de otro país distinto, que es de Haití. Tampoco la embajada, porque incluso si lo hace la embajada haitiana, tendría sentido que tú financies unas ONG haitianas para que de este lado, esa embajada haitiana vele por los intereses de sus nacionales. Tendría sentido. Pero no es la embajada haitiana, es la Unión Europea. Para pretender monitorear y desconocer las atribuciones propias de las entidades que conforman el Estado Dominicano. De eso es que estamos hablando. ¿Dónde está la Cancillería? La Cancillería le pidieron permiso para eso. ¿Cómo tiene que ver con una cuestión que es atinente a las relaciones bilaterales entre Haití y la República Dominicana? ¿Qué tiene que ver la Unión Europea con eso? Que me pregunto yo. ¿Invitaron a la delegación diplomática haitiana a eso? Tampoco. Entonces es una cosa que a mí me gustaría que Roberto Álvarez lo entienda, la gravedad de lo que eso significa. Y que le pregunte a este embajador, el señor Gianluca Gripa, pero venga acá, ¿y cómo es esto? Ustedes están financiando un proyecto que en nombre de la promoción de los derechos humanos para que entre cuyas afectaciones está la detención arbitraria, tú me digas que tú me vas a someter a la misma condición, a la misma valoración, el ejercicio de la potestad propia de la autoridad, que en materia migratoria la ley y la Constitución y la Convención Americana de Derechos Humanos le permite revisar la legalidad de la presencia de un extranjero, porque la libertad de tránsito no existe de manera absoluta en relación con un extranjero, no existe. Eso es legítimo. El control migratorio es legítimo, el derecho internacional lo reconoce como una de las esferas que llaman del dominio reservado de los estados. O sea, el derecho internacional público no desconoce eso, al contrario, lo da por establecido, porque es uno de los pilares básicos de la no injerencia. Es decir, la única cosa que no encaja son esas interpretaciones totalmente aberrantes, que son en sí mismos sofismas. Y de eso es que se trata. Hay otra ley, Armando, la que nosotros tenemos que cumplir todos los años, la ley 12205 sobre entidades sin fines de lucro. Armando, y todos los demás que están en la directiva, todos los años hay que hacer unas asambleas, unas rendiciones de cuentas, eso anual, renovar con asamblea, o sea, todo eso hay que cumplirlo al pie de la letra. Nosotros somos los únicos que tenemos que cumplirlo todo. Ellos no tienen que cumplir nada. Lo cumple. Eso hay que hacer en la Procuraduría General de la República, una exigencia. Atención, la ley establece que para las entidades que reciben fondos del extranjero, además de la que establece la ley 4701 del año 1957, también tienen que registrarse y decir qué es lo que van a hacer todos los años y el dinero en que lo han empleado. Es obligado a hacerlo. Ustedes saben cuál es la sanción para eso. La Procuraduría sabe. Tiene un departamento para eso nada más. Entonces yo quisiera saber ¿cómo que se llama? CEDESO, del desarrollo sostenible, CEDESO, y la OMICA, ¿cumplieron con la ley? Que se han cumplido con la ley, o sea, yo me pregunto eso. Para ese proyecto de trato digno, CEDESO y OMICA, ¿cumplieron? ¿Le exigió la Unión Europea a esas entidades a las que tan generosamente le entregan un proyecto a 3 años, 1.400.000 euros, que cumplan con la ley dominicana, que las obliga a registrarse como agentes extranjeros? Tú estás recibiendo dinero.
En la presentación, mientras ese señor estaba hablando y se estaba leyendo la cara que aparecía en la parte superior derecha en el video, en el lanzamiento, ¿la cara de quién es? O de Gianluca Grippa. Gianluca Grippa es el embajador de la Unión Europea. Es decir, bajo su beneplácito y padrinazgo, como si fuera el Espíritu Santo flotando en la pantalla, una deidad tutelar. El señor dando las explicaciones con esos slides, esas imágenes, pero la cara que ponían arriba es la del señor Gianluca Grippa, ese señor que está ahí, que se mantuvo durante toda la presentación, entonces ya observando. Entonces le ponían la carita arriba mientras hacían la exposición. Yo quisiera saber, y me gustaría preguntarle eso si algún día me encuentro con el señor Gianluca Grippa, si yo, por ejemplo, financiara desde la República Dominicana un programa en España, español o italiano, no sé, de cualquiera de los dos países, cualquiera. Te voy a poner España, que tiene tantos problemas con los marroquíes. ¿Tú te imaginas? Que desde aquí le vamos a monitorear, que no se detengan y se devuelvan a los marroquíes, que se vuelan el muro de Melilla y Ceuta. Que si no lo va a... Pero exactamente lo mismo. Podemos reciprocar eso. Y bueno, hemos llegado al final del espacio, Armando. Vamos a despedirnos. Y eso que no hemos hablado de que los periódicos, anteayer, salió en uno de los periódicos, aquí está el titular, a ver si lo pueden prender. Hoy, en estos días, de cada 3 niños que nacen en la República Dominicana, 2 son haitianos. Así es. De cada 3, 2 son haitianos. Y nosotros no solamente tenemos que mantener lo que cuesta ese parto, ese nacimiento y todo lo que le rodea, sino que encima están ellos diciéndonos a nosotros que nosotros no podemos agarrarlos a ellos cuando están ilegalmente en nuestro país. Es arbitrario y violador de los derechos humanos. Claro. Que lo cojamos y lo mandemos a tu país. Así es. Pero que vengan aquí y nazcan 2 de cada 3 niños en el país haitianos, eso no tiene mayor importancia, porque a ellos les conviene que los haitianos, en vez de irse a sus países, se queden aquí. Así es. Aunque a nosotros nos lleve el diablo, porque no podemos, y menos en esta situación que estamos ahora, darle trabajo, empleo, comida, atención médica y todo lo demás a una población inmigrante en las condiciones en que están los haitianos, que no tengo que repetirlas ni decirlas porque todo el mundo las conoce. Entran aquí con todos esos paquetes de ropa sucia y vieja a vendérsela a los dominicanos después que se la han regalado a ellos para que no anden en cuero. Pues esa es la situación de esos organismos internacionales que vienen aquí a decirnos a nosotros lo que tenemos que hacer. Muy bien. Pues Armando, seguiremos hablando de todo esto. Hacemos a ustedes la sintonía y el lunes doña Consuelo Despradel estará con todos ustedes en esta hora de consuelo. Nosotros les deseamos desde el Comité Dominicano por la Solidaridad Internacional a todos ustedes un feliz fin de semana.